Perdón, ahora sí estamos listos para iniciar con la clase que nos corresponde. Vamos a hablar un poco de los fines de los sindicatos y de demás acciones complementarias que se encuentran en el Código de Trabajo referente siempre al derecho colectivo de trabajo. Esta sería la tercera presentación donde estamos desarrollando esa temática y yo esperaría que en una presentación más ya finalicemos este contenido de derecho laboral y nos dispongamos a avanzar al derecho tributario, que es la tercera rama del derecho que nos corresponde analizar en la asignatura según el plan que la universidad nos compartió. Veamos entonces. Empecemos conversando un poco sobre los fines que debe de tener un sindicato. Eh, para ubicarnos en esto, hay que decir, ¿verdad?, con toda propiedad, de que lamentablemente en el país, en nuestro entorno y en las coyunturas que se han vivido recientemente, muchas veces se ha desnaturalizado la razón de ser de un sindicato, ¿verdad? Se utiliza para fines distintos de lo que la ley le establece, ¿verdad? Imagínense el tema de manipular la recolección de basura para afectar políticamente a funcionarios, ¿verdad? Eso, más allá de estar o no de acuerdo con una administración, con una gestión, no es la razón de ser de un sindicato. Veamos a qué se dedica o a qué se debería de dedicar un sindicato. Dice que los sindicatos tienen como objeto la defensa de los intereses económicos, sociales y profesionales de sus miembros. Perdón, no les he consultado si me escuchan bien y si ven la pantalla que les estoy compartiendo. Sí, Lick. Ok, muchas gracias. Bien, entonces decíamos, defensa de los intereses económicos, sociales y profesionales de sus miembros. Deben de enfocar su actuar a validar, primero a tener claros cuáles son los intereses que representan, ¿verdad? Ya hemos hablado en clases anteriores también cómo el sindicato, su razón de ser es para con los trabajadores, no para con la clase patronal ni sus representantes. Hay que ubicarse primero a quién se representa. Cuando ya se tiene claridad de a quién se representa, entonces deben de individualizar cuáles son los intereses económicos propios de los trabajadores, los intereses sociales y profesionales de sus miembros para poder ejercer de la mejor manera posible su representación. Dice que las funciones, atribuciones y facultades son determinadas por sus estatutos dentro del respecto de la ley y la Constitución, es decir, cada colectivo organizado de trabajadores está en la posibilidad de crear sus propios estatutos, donde van a encontrar sus funciones, atribuciones y facultades, pero van a estar estos en sintonía o en concordancia con lo que establece la ley y la Constitución. Los sindicatos deben mantener su independencia con respecto a los partidos políticos. Eso es trascendental porque son fines distintos que persiguen ambas personas jurídicas, ambos entes colectivos. El sindicato, ya veíamos, su razón de ser, defender los intereses económicos, sociales y profesionales de sus miembros, mientras que un partido político, su razón de ser es alcanzar o mantenerse en el poder. Entonces no puede o no debería de utilizarse figuras sindicales para alcanzar fines político-partidarios. Y a la inversa, no deberían utilizarse medios político-partidarios para alcanzar los fines que los sindicatos se han planteado, que los sindicatos tienen. Veamos. Además, dice, tienen especialmente prohibido los sindicatos, primero, intervenir en luchas religiosas sin que ello implique restringir la libertad individual de sus miembros.
Es decir, cada trabajador afiliado a un sindicato está en la potestad de ejercer o de profesar, más bien dicho, la religión que estime pertinente. Eso es su derecho individual, ¿verdad? Su derecho que le asiste por el hecho de ser persona humana. Decide si es afín o si profesa alguna religión o si es ateo, ¿verdad? Si no profesa ninguna religión. Lo que está prohibido es que un sindicato se atribuya la intervención en luchas religiosas. Eso no es su competencia. No ha sido creado para esos efectos el sindicato. También nos habla que tiene prohibido repartir dividendos o hacer distribuciones del patrimonio sindical. El patrimonio sindical es propiedad, digamos, del colectivo en su totalidad. No es potestativo de los integrantes del sindicato o de la junta directiva dedicarse a repartir dividendos o hacer distribuciones de su patrimonio propiamente dicho. No es esa su razón de ser. Dividendos no es con fines de lucro que se ha creado este ente colectivo, se le ha otorgado a esa personalidad jurídica, no es para que el individuo, para que la junta directiva genere intereses, digamos, o genere ganancias en el manejo de los recursos que se obtienen por la existencia del sindicato a través de cuotas sindicales, por ejemplo, o a través de donaciones. No está permitido que los sindicatos o las estructuras de poder contenidas en él se dediquen a ello. Tercero, dice que no puede limitar la libertad de trabajo de los no afiliados. Recordemos que es un derecho que puede o no ejercer el trabajador el afiliarse a un sindicato. Es su libertad. Si quiere se afilia, si quiere no se afilia. Pero el hecho de que no esté afiliado no quiere decir que el sindicato buscará afectarle su estabilidad laboral, afectarle el vínculo que tiene laboral con el patrón. No es esa la razón de ser del sindicato, sino buscar la representación de los afiliados. No es tener una especie de revanchismo con quienes han optado por no afiliarse a la estructura sindical. Cuarto, decimos, permítanme, vamos a ver si alguien quiere ingresar. Sí, ahí está. Cuarto, decimos que es, cuarta prohibición que tienen expresamente los sindicatos, es coaccionar a los no afiliados para que ingresen al sindicato. A los afiliados para que no se retiren del mismo o a unos u otros para que no se afilien a otros sindicatos. Insistir en ese punto es potestativo del trabajador. Primero, afiliarse a un sindicato. Segundo, renunciar, desvincularse del sindicato. Es también un derecho que puede ejercer en el momento que estime pertinente el trabajador. O afiliarse a uno u otro sindicato. Les decía, en cada entidad, digamos, dependiendo del tamaño del mismo, de la entidad, puede ser que existan más de un sindicato. Les ponía como ejemplo también en clases anteriores los sindicatos que existen en el órgano judicial, por ejemplo, está CITOG, está CINEJUS, está ABOGE, se llama otro, son todos los distintos sindicatos que existen al interior del órgano
judicial y un empleado del órgano judicial está en plena potestad de decidir en cuál sindicato se afilia. No puede ser obligado, no puede ser cooptado a sindicalizarse con un colectivo en específico. Es su decisión con quién lo hace. Además, suministrar maliciosamente datos falsos a las autoridades de trabajo y de economía, ocultando los datos que les piden dichas autoridades o estorbando las investigaciones que deben realizar las mismas de conformidad con la ley. Los sindicatos, como personas jurídicas legalmente establecidas, deben de estar conscientes que recibirán visitas, revisiones de la labor que están realizando por parte de las autoridades, tanto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social como del Ministerio de Economía. Y no pueden ocultar los datos que les están pidiendo o incomodar o buscar, más bien dicho, que las investigaciones que realicen estas entidades no puedan llegar a feliz término, no puedan encontrar la información pertinente. Siguiente prohibición que tienen los sindicatos: fomentar actos delictuosos contra las personas o la propiedad. Recordemos de que existen derechos que le pertenecen a cada individuo o colectivo. El derecho a la propiedad privada implica, desde el punto de vista pasivo, el respeto que debe de existir a dicho derecho por parte de terceros, por parte de todo el resto de personas que conforman el colectivo social. Dentro de ese colectivo social están inmersos, están contenidos los sindicalistas, los afiliados al sindicato mismo, y no pueden utilizar esta estructura colectiva con el objetivo de dañar a otras personas o incluso la propiedad de los mismos. El siguiente es hacer o fomentar huelgas no reconocidas por este código. Debe de estar claramente detallado cuáles son las huelgas que se posibilitan, que se permiten conforme a nuestra legislación, los pasos que hay que seguir para llegar a un escenario de huelga, y únicamente son ellas las que pueden implementarse de manera legal en nuestro país. No pueden haber huelgas que no estén reguladas en nuestra norma. Bien, antes de continuar, preguntarles si lo conversado ha sido comprendido por ustedes o tienen alguna duda o pregunta al respecto. Ustedes me indiquen cómo vamos por el momento con los fines del sindicato y con las prohibiciones que se les establecen a estos entes colectivos. Todo claro, Lick. Perfecto. Entonces, continuamos y corresponde ahorita hablar de particularidades del ejercicio sindical, que son disposiciones de común aplicación en el ejercicio de la labor sindical. Hablemos entonces, en primer lugar, sobre el fuero sindical. ¿Qué implica el fuero sindical? ¿A quiénes se les aplica el fuero sindical? ¿Qué implica también el fuero sindical? Es decir, en qué momento tiene validez el mismo y sobre qué factores, sobre qué circunstancias es que se le aplica el fuero sindical a
personas que tienen la dirección, llamémosle, de un sindicato. Permítame un segundo, por favor. Bien, decimos entonces del fuero sindical, que los miembros de las juntas directivas de los sindicatos con personalidad jurídica, es decir, que ya se le otorgó en debida forma por parte del Ministerio de Trabajo, o aquellos que están en vías de obtenerla, están en proceso. No hay una resolución en firme del Ministerio de Trabajo, pero ya están los trámites siguiéndose para poder obtener la personería jurídica. Dice que no podrán ser despedidos, trasladados ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni suspendidos disciplinariamente durante el periodo de su elección y mandato y hasta después de transcurrido un año de haber cesado en sus funciones, sino por justa causa calificada previamente por autoridad competente. Veamos qué implica entonces este tema del fuero sindical. ¿Cuál es la razón de ser de que se le dé esta protección especial a los integrantes de la junta directiva del sindicato o a quienes están en una junta directiva en vías o en trámite de obtener la personería jurídica? ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se les da esa protección especial? Bueno, porque la manera más fácil o más pronta que se encuentra, lamentablemente, por los patronos, quienes no están de acuerdo que exista, algunos patronos que no están de acuerdo que exista representación legítima en un sindicato de sus trabajadores, lo más fácil que les resulta es despedir a los integrantes de la junta, desmejorarlos en sus condiciones para que se desmotiven, trasladarlos. Imagínense que puede ser que tengan su trabajo y vivan, residan en San Salvador, pero ante la creación del sindicato y que estén en la junta directiva, se les manda a Manguera del Golfo a uno, se les manda a Metapán, al otro, a lugares lejanos, para que no puedan tener ese contacto directo entre sí, como integrantes de junta directiva, para tomar decisiones eh, prontas y oportunas en el respeto de los derechos e intereses de los trabajadores. Dice además de que se va a transcurrir un año más desde que cesen en sus funciones esta protección especial. Digamos que su gestión como integrante de la junta directiva llega hasta el 30 de mayo del presente año. Quiere decir que usted va a volver a ser trabajador, simplemente ya no va a estar como parte de la junta directiva, pero esa protección especial de no ser destituido, de no ser desmejorado eh, en sus derechos, en sus condiciones, le va a abarcar un año más. Siempre tiene el objetivo siempre se cuenta con el objetivo de no ser objeto de discriminaciones o de represalias por el hecho de haber sido sindicalista. Un año más tiene luego de cesado en el ejercicio de su cargo de la junta directiva del sindicato. Ahora bien, esta protección implica
la no existencia de represalias, que no se le vaya a afectar por el hecho de usted ser sindicalista. Este fuero sindical, hay que decirlo claramente, no es de que usted va a poder infringir las normas y no le va a pasar nada. No es de que usted va a poder, por ejemplo, afectar el normal desarrollo de la empresa con el cometimiento de algunas irregularidades en la entidad y eso no le va a generar consecuencias. No es eso la razón de ser del fuero sindical, sino que no sea objeto de arbitrariedades, pero no es un cheque en blanco para que haga lo que quiera, cometa irregularidades, cometa ilícitos y ello es lo que vamos a comprender por el fuero sindical. La protección a que se refiere el inciso anterior dice comenzará a partir de la fecha en que los fundadores se presentaren ante la autoridad administrativa con el objeto de registrar el sindicato. Aún no se tiene la personería jurídica, se está en trámite, pero ya está latente la posibilidad de que el patrono tome decisiones erróneas y pretenda afectar la estabilidad laboral de los trabajadores que se han organizado para crear un sindicato. No es posible entonces de que se ejerzan presiones para que ese sindicato no se constituya de manera firme. Dice que la garantía establecida en el inciso primero también se encarga de proteger, número uno, a los promotores de la constitución de un sindicato por el término de 60 días contados a partir de la fecha en que el Departamento Nacional de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Prevención Social, a solicitud de aquellos, notifique al patrono o patronos la nómina de los mismos. Es decir, nos hemos organizado en la institución o en la empresa donde nos desempeñamos, hemos suscrito el acta de constitución, estamos habiendo ya presentado la solicitud de obtener la personería jurídica del sindicato y se le pide entonces a este Departamento Nacional de Organizaciones Sociales que le notifique al patrono quienes están formando parte de esa iniciativa de constituir un sindicato para que se les aplique, para que se les valide, para que tenga razón de ser la protección, ese fuero sindical, por el plazo de 60 días en todo lo que se analiza que forman parte efectivamente y han cumplido con los requisitos propios de un sindicato. No se podrá intentar, dice, una ulterior promoción para constituir un sindicato, sino después de transcurridos 6 meses de la anterior. Esto si fuera el caso de que no se cumplen con los requisitos exigidos por ley para poder crear el sindicato. Entonces se va a tener que dejar pasar 6 meses para poder presentar nuevamente los documentos, los requisitos que le permitan consolidar un sindicato. Permítanme un segundo, por favor.
Los segundos integrantes del esfuerzo por crear un sindicato a quienes les aplica también el fuero sindical al que nos hemos referido, son los miembros del sindicato con un máximo de 2 personas por cada cargo establecido, que de conformidad con los estatutos presenten su candidatura para un puesto directivo. Dice, cuando están en proceso de elegir a quienes van a dirigir esa estructura sindical, se da la circunstancia que postulan para esos efectos, puede ser más de una persona por cargo. Entonces se dice que se va a aplicar el fuero sindical a quienes hayan postulado, sabiendo también de que únicamente uno de ellos será quien va a lograr obtener el cargo al que está postulando. Esta garantía, dice, se va a extender desde el momento en que el patrono hubiese sido notificado por escrito dentro de los 10 días anteriores al acto, dentro de los 30 días anteriores, perdón, al acto eleccionario, de la existencia de la candidatura hasta una semana después del mismo, si el trabajador no hubiere sido electo. Ese es el plazo que va a tener vigencia la protección especial, el fuero al que nos hemos referido. Si fuese electo, se estará lo dispuesto en el inciso primero de este artículo, por la razón de que tiene el rol, tiene el cargo de sindicalista, de integrante de la junta directiva del sindicato. El sindicato está obligado también a informar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con copia al patrono, los nombres y cargos cuya protección solicita en virtud del artículo que nos ocupa. Es decir, es obligación de la junta directiva del sindicato informar de los nombres, generalidades y cargos que ejercen las personas sobre las que va a operar las distintas modalidades de fuero a que nos hemos referido. En el caso de esta letra, dice, la comunicación podrá ser efectuada por el propio trabajador interesado. Para los efectos de este artículo, se entiende que el traslado se produce cuando por disposiciones del patrono, el protegido se destina a prestar sus servicios en una localidad o establecimiento distinto a aquellos en que labora. Lo que decíamos que la estrategia para poder generar inseguridad o inestabilidad a un trabajador es trasladarle y que ya entonces se desmotive en el ejercicio del rol sindical que ha asumido o del cargo de junta directiva, porque no pueda reunirse de manera frecuente, estar al pendiente de los problemas que se puedan suscitar con el personal, etcétera. Hablemos entonces de la concreción de afectaciones a los derechos de los sindicatos. Tal es el caso de los despidos antisindicales que pueden darse por la razón, obviamente, del ejercicio de algún cargo o rol dentro de los sindicatos. Dice lo siguiente entonces: el patrono que perturbe el derecho a la existencia del sindicato, despidiendo directa o indirectamente a trabajadores con el objeto o efecto de que el sindicato cese de existir legalmente debido a la falta del número mínimo de miembros requeridos por este código, que recordemos que ese mínimo eran 35 personas. En ese sentido, si son pocos empleados, se entiende que existirán contados o sea, se logra el número de los 35 integrantes con mucho esfuerzo, digamos, y que se le obligue a no alcanzar ese número producto de despidos antisindicales, se le considera entonces un hecho atribuible al patrono
que es sujeto de sanción, dice con multa de 10 a 50 años el salario mínimo mensual, salvo que justifique ante la autoridad competente la legalidad del despido. Si no logra entonces validar la legalidad de ese despido, es decir, que se compruebe que haya un incumplimiento en el ejercicio de sus labores por parte del trabajador y que no sea tomado como una represalia por el hecho de ser sindicalista, se le va a poner esa multa de manera directa al patrono para que cancele la multa de 10 a 50 veces el salario mínimo mensual. No podrá declararse tampoco, dice, la disolución del sindicato de empresa por insuficiencia del número de afiliados cuando esta insuficiencia sobrevenga a consecuencia de despidos injustificados. Lo mismo se aplicará a las seccionales de los sindicatos de existir estas. Ojo con lo que se dice entonces. Si yo, a sabiendas de esta circunstancia, me dedico a destituir afiliados al sindicato con el objetivo de que no les queden o no alcancen el número de 35 que se exige, no es que va a finalizar la personería jurídica del sindicato, no se va a disolver, sino que va a continuar existiendo, pues el que tenga menos de 35 afiliados ha sido consecuencia de los despidos sin razón justificada que ha realizado la parte patronal. Es una protección, digamos, específica para los sindicatos legalmente constituidos. Hablemos también un poco de la retención de cuotas sindicales. Que ya hemos hablado, las cuotas sindicales son los emolumentos o los recursos económicos que cada afiliado deriva o entrega al sindicato, a la estructura de dirección sindical, para que se cuenten con recursos en el ejercicio del rol que están ejerciendo. Todo patrono entonces que tuviere trabajadores afiliados a un sindicato está obligado a retener las cuotas sindicales para entregarlas al mismo. En la mayoría de lugares de trabajo se paga a través de depósito en cuenta, se paga a través de entrega de cheques, de entrega económica, pero todo el pago viene o se deriva de un patrono. Entonces, es por coordinación administrativa, digamos, mucho más fácil que se le descuente directamente la cuota al trabajador que andarle cobrando a cada trabajador. Queda menos de un minuto para que finalice este primer enlace que les compartí. Nos conectamos al segundo una vez nos saque, que ya casi va a ser, ¿verdad? Entonces dice que todo patrono va a estar obligado a retener las cuotas sindicales para entregarlas al mismo, siempre que éste le haya comunicado la nómina de los trabajadores sindicados, de los trabajadores que forman parte del sindicato. Eso va a tener la posibilidad de remitírselo al departamento.
Bien, continuamos entonces y decíamos de esa responsabilidad que tienen los patronos de recolectar las cuotas sindicales y enviárselo a el sindicato, a la cuenta o al mecanismo que hayan dispuesto para que éste ya con el recurso obtenido tenga a su disposición utilizar ese recurso para los fines que estime pertinentes, fines que tienen que estar claramente vinculados con el ejercicio del rol sindical, ¿verdad? Tampoco es que se va a buscar el uso de fines ilícitos en el ejercicio del sindicato, ¿verdad? No es que se va a prestar para lavado de dinero o para otros recursos, para la comisión de otros delitos, una estructura de dirección sindical. Ya ha sucedido, no debería de suceder, digamos. La misma obligación, dice, tendrá el patrono cuando la comisión liquidadora de un sindicato le comunicare directamente la nómina y el monto total adeudado por cada trabajador en concepto de cuotas sindicales no cubiertas, debiendo retener en las respectivas fechas de pago la cantidad que resulte del acuerdo con el límite legal. Estamos hablando entonces cuando un sindicato está en proceso de ser liquidado, de que ya no va a existir, esta comisión que está llevando a cabo esta labor le va a informar al patrono de cuál es la nómina y monto de lo adeudado por cada trabajador en concepto de cuotas sindicales, y el patrono va a tener que retener ese monto y enviarlo al sindicato también, específicamente a esta comisión liquidadora, para que pueda tomar decisiones sobre el destino de estos recursos. Ahora que bien, ¿qué sucede? Si el patrono por malicia o negligencia no cumpliere total o parcialmente con las obligaciones que se le impone en este artículo, incurrirá en una multa de 25 a 1000 colones, de acuerdo a su capacidad económica por cada vez que dejare de colectar las cuotas. Aquí estamos hablando de sanciones aún tasadas, aún definidas en colones. Quizás en el momento en que esta normativa se aplicaba y aún estaba vigente el colón, hablábamos de un monto alto y significativo para los patronos que incurrían en esta infracción. Pero habría que actualizarse y validar en este momento si ese monto es acorde, digamos, si ese monto vincula como un castigo que se sienta, digamos, para el patrono. Hablemos también un poco de la libertad sindical negativa, que implica de que un afiliado puede renunciar a su calidad de integrante del referido sindicato. Y dice que la renuncia a la calidad de afiliado a un sindicato deberá presentarse por escrito a la junta directiva correspondiente. Y el miembro de esta que la reciba entregará al interesado constancia del día y hora de la presentación. Decíamos, así como es algo potestativo, algo voluntario el formar parte del sindicato, por la razón que sea, yo como trabajador también puedo decidir el retirarme de ese colectivo de trabajadores. La renuncia dice que va a surtir efectos sin necesidad de aceptación desde el momento en que fuera presentada. Una vez presentada, entonces, se entiende que ese trabajador ya no forma parte de la estructura sindical, con lo que ello implica, ¿verdad? Que ya no va a poder ser representado, que ya no va a tener tampoco que pagar cuotas sindicales, etcétera. Pero va a tener efecto desde el momento en que se presenta. Dice que si en cuanto a la expulsión de los miembros del sindicato también es posible. Aquí ya es obviamente en contra a lo mejor de la voluntad de los trabajadores, de los miembros, pero que han incurrido muy probablemente en una falta, en una sanción muy grave, y es la junta directiva quien va a tener que comunicar
al patrono dentro de los 10 días siguientes de la expulsión que se ha dado esa circunstancia, que ese trabajador ya no forma parte del colectivo sindical. Y en este caso, como cuando el trabajador le exhiba constancia de haber sido expulsado, el patrono va a cesar en la retención de la cuota sindical. Ya no tiene por qué tomar parte de sus ingresos para remitirlo a el sindicato. Ya no tiene potestad para ello. Lo tuvo o era su obligación retenerlo cuando formaba parte del colectivo sindical. Pero una vez expulsado por haber incumplido los estatutos, por haber incurrido en una sanción grave o muy grave, entonces ya no tiene por qué tomar de su dinero, tomar de su salario y remitirlo al sindicato. Hablemos también de la supervisión de las organizaciones sindicales. ¿Quién se encarga de verificar que efectivamente estén desarrollando su papel como mandatan los estatutos y la normativa legal aplicable? Antes de avanzar en este término, preguntar si existe alguna duda o consulta sobre estos elementos genéricos que hemos hablado del sindicato. ¿O vamos bien? Todo en orden por el momento. Avancemos entonces y decimos sobre la supervisión de las organizaciones sindicales, que la vigilancia de las organizaciones sindicales para comprobar si se ajustan a las prescripciones legales en el desarrollo de sus actividades estará a cargo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Este es el ente público que se encarga de determinar si las labores que están desarrollándose al interior del sindicato y también como parte de la estructura sindical, los trabajadores sindicalizados, efectivamente es conforme a la norma, es competencia del Ministerio de Trabajo. Y luego dice que la vigilancia y fiscalización financiera de los sindicatos va a estar a cargo también del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y del Ministerio de Economía por medio del organismo correspondiente. El manejo de los recursos que se estén haciendo al interior, que efectivamente sean acorde a los fines que tiene el sindicato. Ya dijimos, no es un instrumento para poder, por ejemplo, lavar dinero o para poder cometer otro tipo de irregularidades con los recursos económicos que se perciben, sino que para el ejercicio legítimo de los derechos, la representación de los derechos e intereses de los trabajadores. Decimos además que al ejercer sus facultades de vigilancia, las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar los derechos y garantías que la Constitución y este Código consagran en favor de los sindicatos. ¿A qué se refiere entonces? Que en el ejercicio de ese rol de controlar el debido funcionamiento de los sindicatos, tanto el Ministerio de Trabajo y Previsión Social como el Ministerio de Economía no puede valerse de dicha vigilancia para afectar o intervenir en los derechos y garantías que les asisten a los sindicatos. No es esa la razón de ser. No es el objetivo de esa vigilancia el obstaculizar el ejercicio legítimo de los derechos de los trabajadores afiliados u organizados en un sindicato en específico. Bien, ese es el contenido de la clase que teníamos preparado para el día de ahora.
¿Tenemos alguna duda o consulta sobre estas últimas disposiciones de la supervisión de las organizaciones sindicales? Se entiende bien de que se va a verificar que estén realizando el trabajo en debida forma, pero que esa labor de supervisión no es para ser utilizada como excusa, no debería ser utilizada como excusa por las autoridades del Ministerio de Trabajo o Economía para afectar el correcto desempeño que se da al interior de los sindicatos. No es esa la razón de ser, sino una supervisión objetiva del desarrollo y trabajo que se realiza al interior de las organizaciones sindicales. ¿Hay alguna duda o pregunta al respecto? Lick, yo tengo una duda. Adelante, con gusto. Era que si por medio de los sindicatos yo puedo estar en planilla para ir al Seguro Social. De hecho, es un derecho el estar afiliado, el estar inscrito en el Seguro Social. Es un derecho que todos los trabajadores tenemos, ¿verdad? En ese sentido, el sindicato perfectamente puede incidir en que se inscriban, ¿verdad?, en el Seguro Social, porque recuérdese que ahí estamos en defensa del derecho a la salud, del derecho a la vida de los trabajadores. Es una herramienta con la que se cuenta en el Estado para atender materia de seguridad de los trabajadores. Entonces, en definitiva, los sindicatos perfectamente podrían involucrarse e incidir para que se inscriba a todos los trabajadores, ¿verdad? Debería de ser de rigor que lo hagan los patrones. Debería de ser que sin ninguna presión, digamos, de los sindicatos, el patrono inscriba. Pero si no lo han hecho, si por la razón que sea no quieren garantizar ese derecho a los trabajadores, un sindicato puede incidir en ello, sin duda. Gracias. Ok, perfecto, estamos a la orden. ¿Alguien tiene alguna otra duda o consulta? Bueno, siendo así entonces, finalizamos con la clase del día de ahora y nos encontramos, si Dios permite, el martes de la próxima semana para finalizar con la temática de derecho laboral, como les decía, y ya iniciar la temática de derecho tributario. Y ya poco a poco se acerca el final del ciclo, ¿verdad? Ya llegamos a la tercera área del derecho y ello implica que estamos prontos a concluir. Sin más, cuídense mucho, tengan un buen día, buen provecho y que todo les sea de bendición. Hasta pronto. Gracias, Lick. Gracias, Adiós, Lick. igual, a la orden. Gracias, Lick.